Perdón a todos, pero hubo un problema técnico ahí, no sé qué pasó. Bien, como me refería al estatus epiléptico, cuando pasan más de 5 minutos empieza a haber hipoxia cerebral y empieza a haber lesiones neuronales. A nivel científico sabemos que más de 30 minutos hay lesiones irreversibles. Más de 2 crisis generalizadas con recuperación incompleta es una emergencia. El periodo postictal es un tema muy importante a tener en cuenta, porque eso es lo que le decía, que a veces nos da la ventana de poder tratar de implementar una terapia médica, ya sea en forma de goteo, en forma oral o la que sea necesaria, para tratar de evitar llegar a este estado. Le voy a mostrar un cuadro recién iniciado, un estatus donde solamente se está canalizando, está en cámara lenta, en forma educativa nada más, para mostrar los movimientos tónicos clónicos. Fíjense la carita está con vocalización. Es una paciente que hizo un estatus. Claramente ahí falta, ya está canalizada, está con propofol para empezar a hacer la inducción. Y obviamente la terapia del estatus, que no es la charla de hoy, pero bueno, ahí claramente después de esto se le coloca oxígeno, se coloca un tubo para poder manejar a este paciente. Pero esta es la gran urgencia de una crisis epiléptica. Ahí está. Con respecto a la etiología, y creo que acá lo más importante es saber cómo podemos clasificar este tipo de epilepsia. Antes de empezar a hablar de las etiologías y poder empezar a abordar un poquito más el tema, es muy importante tener en cuenta que en un paciente epiléptico nosotros tenemos que charlar y tener una muy buena anamnesis con el propietario. En la anamnesis nosotros vamos a sacar un montón de datos. Podemos recaudar datos muy importantes para nuestra historia clínica de ese paciente y poder determinar si hay alguna patología metabólica, alguna patología cardíaca, alguna patología que no sea intracraneana que nos pueda estar generando las crisis, o que nos pueden estar generando este tipo de crisis y que no sea una crisis epiléptica idiopática, congénita o criptogénica. Es decir, la epilepsia idiopática tiene 3 subgrupos. Uno que es el genético, identificado un gen causativo y antecedente genético, que puede estar confirmado. Altamente sospechoso de genética, la evidencia de una influencia genética, por una alta prevalencia racial, más del 2% en esa línea genética. Análisis genealógico y acumulación de individuos epilépticos familiares. Cuando nosotros podemos decir, si usted conoce en la anamnesis, si el papá, la abuela o la tía o hermanos tienen este tipo de patología. Por eso les digo que la anamnesis es muy importante. La de causa desconocida, o antiguamente, o también actualmente, que a veces la llamamos como idiopática, que vamos a hacer todo tipo de análisis, todos los niveles de confianza que vamos a ver y no vamos a encontrar ninguna causa aparente de ser la causante de la crisis epiléptica. Y la epilepsia estructural es provocada por alguna afección intracraniana o cerebral. Y acá entramos en un grupo amplio, muy grande, de enfermedades tales como las enfermedades vasculares, inflamatorias infecciosas, traumáticas, anomalía del desarrollo, neoplásica, degenerativa, y para eso tenemos que hacer un montón de estudios, o estudios bastante concretos, como para poder determinar si tenemos una epilepsia estructural. Ya que esto nos va a diferenciar mucho del tratamiento, por lo menos inicial, de una epilepsia del tipo genética o idiopática, de una epilepsia estructural. La epilepsia idiopática, sacando aquella idiopática que no podemos llegar a que podemos tener una sospecha genética, tenemos que tener en cuenta que es aquella epilepsia que se va a generar entre los 6 meses de vida y los 6 años de edad. Esto está dado por el consenso internacional de expertos, donde la gran mayoría
de la epilepsia idiopática está en este rango de edad. Esto no quiere decir que animales de menos 6 meses o más de 6 años no puedan tener una epilepsia idiopática. Lo que vamos a enfrentarnos a probablemente en un principio pensar en otra causa en primer lugar, pero en general la alta predisposición de la epilepsia idiopática se da entre los 6 meses y los 6 años de vida. Volvemos a las 2 crisis no provocadas con al menos de 24 horas de diferencia, ausencia de hallazgo en el examen físico y neurológico en el periodo interectal. Ahora bien, acá les hago un pequeño paréntesis, donde no exclusivamente podemos tomar que si el paciente, nosotros sabemos que normalmente un paciente con epilepsia idiopática es un paciente que en la revisación neurológica postictal normalmente es un paciente neurológicamente normal. Ahora, tenemos que tener en cuenta que hay pacientes a veces que pueden tener alteraciones neurológicas posterior a una crisis, eso puede durar hasta una semana. Por lo tanto, si nosotros tenemos duda que esa alteración neurológica puede ser porque hubo una crisis epiléptica hace menos de una semana, debemos revisar el paciente pasado esa semana. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que no todo paciente que intelectual no tenga alteración neurológica, sí o sí podemos decir que no hay una alteración estructural del sistema nervioso central, ya que en el cerebro tenemos lugares que se llaman zonas silentes, donde no van a haber alteraciones clínicas evidentes, pero sí pueden haber lesiones estructurales. Con respecto a la genética, hasta el momento hay solamente 2 razas que se han podido identificar. Seguramente se están desarrollando más, pero básicamente el logoto romagnolo y el pastor belga son las 2 razas que hay test para poder identificar si la causa de la epilepsia es genética. Uno es el logoto, que es la figura de este perrito que está acá, como si fuera un mestizo de caniche, y el pastor belga. Entonces determinaron alteraciones, uno en el gen LG12, en el cromosoma 3, y el otro en el gen ADM23 en el cromosoma 37. Esto es lo que hoy en día se sigue investigando y se sigue investigando en más razas, pero nosotros también tenemos en claro que en Argentina, en Latinoamérica, básicamente en Argentina, tenemos muchos mestizos, entonces obviamente esto va a tener una capacidad diagnóstica, porque muchos pacientes nuestros son epilépticos, probablemente genéticos, porque no tenemos lesiones estructurales, lo que pasa es que no tenemos cómo confirmarlo. Bien, si nosotros ya después de poder observar las distintas crisis, si son focales, si son generalizadas, si son focales y se generalizan, si son focales complejas, etc., tenemos que tener claramente que para poder llegar a esto tenemos que tener un nivel de confianza. Y esto se divide en 3 niveles de confianza. Entonces, lo primero es el nivel de confianza 1, donde vamos a decir que hay 2 o más crisis epilépticas no provocadas que ocurran al menos con 24 horas de diferencia. La edad, como hablamos recién, de 6 meses a 6 años. El examen neurológico, que normalmente intelectual es normal, y un examen hematológico completo. Acá en el examen hematológico completo, cuando hablamos de examen hematológico completo, a diferencia de cualquier otra patología, en general lo que hay que incluir, y es fundamental incluir, es no solo el examen del hemograma, sino un ureanálisis completo. Dentro de la bioquímica, obviamente, tener en cuenta las hormonas tiroides, T4 y TSH, la glucemia, CPK, colesterol, triglicéridos. Y tener en cuenta que si un paciente, cuando nosotros lo recibimos y ya está medicado con fenobarbital, tengan en cuenta que va a elevar los niveles de T4. Por lo tanto, podemos pensar que es va a bajarlos, pensar que tenemos un nivel de un paciente hipotiroideo, va a alterar la T4 bajándola, y en realidad por ahí es el fenobarbital que está actuando sobre la T4.
Entonces, tengamos en cuenta ese detalle, porque muchas veces ya nos llegan, o les llegan a ustedes, pacientes que ya vienen con fenobarbital, con bromuro, pero el que genera la alteración es el fenobarbital. En cuanto al nivel de confianza 2, una vez que hemos realizado todo esto y nuestro paciente recién ahí podemos empezar a sospechar de una epilepsia, tenemos que sumarle el nivel de confianza 2. Entonces, todo lo anteriormente dicho, hay que hacerle, y es muy importante, el líquido cefalorraquídeo. Y acá entramos en un tema que en Latinoamérica, dependiendo del país, es mucho más accesible o menos accesible, que es la resonancia magnética. Este protocolo de clasificación y poder llegar a un diagnóstico de aproximación sobre la epilepsia está hecho, como les dije, por este grupo de expertos, que son generalmente americanos y europeos, donde la resonancia magnética es mucho más accesible tanto en Norteamérica como en Europa. Pero si bien a veces no tenemos la resonancia magnética como para poder descartar lesiones estructurales, tenemos otros métodos diagnósticos que no son altamente precisos, como la tomografía computada. En lo particular es lo que yo utilizo, porque es lo que tengo al alcance. Y si bien no es lo mismo, porque los protocolos, inclusive hay protocolos de secuencias específicas para la resonancia magnética, para poder determinar si hay o no presencia de alteración estructural de ese encéfalo, nosotros con una tomografía podemos claramente descartar una alta gama de posibles patologías de estructura del cerebro. ¿Sí? Espero haber sido claro. Con respecto al líquido cefalorraquídeo es muy importante tener en cuenta cómo procesar ese líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es altamente importante para darnos datos de procesos inflamatorios. No es específico de ninguna patología, pero si uno procesa correctamente el líquido cefalorraquídeo, es decir, que tenemos un laboratorio de referencia donde estemos y se procese dentro de las primeras 2 horas de la extracción, lo ideal dentro de los primeros 30 minutos, si uno lo puede procesar en la misma clínica o tener lo mínimo necesario para procesar ese líquido, seguramente nos va a dar muchos datos y nos puede acercar a problemas, fundamentalmente a problemas inflamatorios. Cuando uno tiene raramente en problemas neoplásicos, que podría ser otra de las causas de lesión estructural, tenemos degranulación de células neoplásicas en los líquidos cefalorraquídeos, pero a veces podemos inclusive también encontrarlo. Pero por eso les digo que este tema, el líquido cefalorraquídeo, es muy importante, y si uno no tiene en la clínica de uno puede quedar de acuerdo con el laboratorio de confianza y programar esa extracción. La técnica en sí no es altamente compleja, hay que tener algunas precauciones nada más al momento de hacer la extracción. Siempre es importante que este paciente esté intubado, manejado por un anestesista, y con un poco de práctica uno puede, básicamente es una maniobra bastante sencilla y que nos aporta un montón de datos, no de especificidad, pero sí un montón de datos que nos puede ayudar a nuestro posible diagnóstico. Y también es importante la toma de líquido cefalorraquídeo y la resonancia post-crisis. Ojo, porque se han visto alteraciones del líquido cefalorraquídeo hasta 15 días posterior de una crisis, posterior a una crisis epiléptica, y hasta 3 meses y medio en la resonancia magnética, que son lesiones en secuencia T2, para aquellos que más o menos manejan la secuencia T2, aquella que en una resonancia magnética vamos a ver el líquido cefalorraquídeo de color blanco, cuando en la T1 lo vemos de color negro, ¿sí? En T2 normalmente vamos a ver presencia de hiperintensidad, perdón. Y muchas veces esa hiperintensidad puede ser confundida, es edema, y ese edema lo vamos a ver inclusive hasta 3 meses posterior de una crisis convulsiva.
Entonces es importante tener en cuenta que si vemos una alteración compatible con edema o con alteración estructural y ha tenido una crisis, bueno, repetir esa resonancia después de los 3-4 meses. Ahora bien, si nosotros tenemos ya el nivel de confianza 1 y 2, y en el nivel de confianza 2, a nivel de la resonancia y al nivel del líquido cefalorraquídeo, no encontramos absolutamente nada, lo que vamos a hacer es pasar a la electroencefalografía. La electroencefalografía es muy importante y hoy en día se ha vuelto a utilizar mucho porque la electroencefalografía no solo que nos permite poder identificar electrografos indicativos de punta o multipunta que son característicos de las crisis epilépticas, sino que también nos pueden ayudar a determinar y discriminar aquellas crisis que no son convulsivas dentro de los cuadros de alteraciones como trastorno del movimiento. Por lo tanto, si bien hay algunas cosas a tener en cuenta, los neurólogos que hacen electroencefalografía a nivel mundial no hay un protocolo estratificado de la colocación, de cuántos electrodos. Si bien se está trabajando en eso, creo que así todo sigue siendo una herramienta muy importante y que cada vez va a ser más importante. Por lo tanto, como aquellos que nos gusta aquellos que somos neurólogos y a los que les gusta la neurología, no digo de saber hacer la electroencefalografía, porque es toda una técnica, sino la interpretación y poder interpretar un estudio. Creo que es importante empezar a ponerse en contacto con esa información. Entonces, para ir concluyendo, para ir que no nos mareemos, si nosotros tenemos un animal con crisis epiléptica, tanto convulsiva o no convulsiva, para poder decir a nuestro paciente que nuestro paciente es un animal epiléptico, tendríamos que haber hecho estos 3 niveles de confianza y de acuerdo a eso poder determinar cuál es la causa de esa crisis epiléptica. ¿Por qué? Porque, como les dije, existe la crisis epilépticas estructurales. Estas crisis estructurales, basándonos en el vitamín D, podemos tener distintas alteraciones, distintos factores de causa, distintas causas que nos pueden generar crisis epilépticas. Lo que pasa es que la gran diferencia, más allá de la crisis y el tipo de crisis que nos pueden orientar, es saber cuál va a ser el tratamiento. Entonces, si tenemos en esta imagen, que es una imagen de resonancia, a la izquierda de la pantalla es un T2, a la derecha es un T1, lo que van a ver, a ver dónde tengo el cursor, todo este signo es un signo de hemorragia, es un ACV hemorrágico, ¿sí? Entonces, si tenemos una causa de un ACV hemorrágico, el ACV hemorrágico, esta causa, esto que se ve acá bien blanco, esto que está acá es más edema, es una posible causa. Otra causa puede ser esta lesión que ven en la pantalla izquierda, en este corte sagital, coronal, en el paraventricular derecho. Fíjense que el ventrículo derecho está levemente colapsado, y fíjense que se ve un centro más hipodenso, con un borde levemente hiperdenso, que se ve acá. Esto mismo lo vamos a ver acá y lo vemos acá, en craneal y en la parte posterior del ventrículo, donde lo que estamos viendo esta es una reconstrucción de tomografía, donde es altamente sospechado de una meningoencefalitis granulomatosa difusa, donde con un líquido cefalorraquídeo confirmamos una pilocitosis, lo cual, si bien no tenemos el diagnóstico histopatológico, las meningoencefalitis, la única forma de llegar al diagnóstico de precisión es con histopatología, pero obviamente con una clínica, con imágenes compatibles y un líquido cefalorraquídeo, decimos que este animal tenía una crisis tónica clónica, por ejemplo, no recuerdo en este paciente, pero claramente la causa de esa crisis epiléptica era una meningoencefalitis del tipo granulomatoso. ¿Qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque nuestro tratamiento, más allá de manejar las crisis epilépticas, que la vamos a manejar
con anticonvulsivante, la base del tratamiento es absolutamente distinto. Bueno, Catalina tiene una gran hidrocefalia. Pueden ver tanto en el corte coronal como en el corte dorsal la dilatación de los ventrículos. Entonces, esta Catalina también presentaba crisis convulsiva. Era una paciente de 5 o 6 meses, estaba justo en el borde de poder ser una epilepsia, pero cuando se le hizo el estudio vimos la hidrocefalia. Bueno, el tratamiento de esta paciente fue, en este caso, más allá del manejo de los anticonvulsivantes, como porque siempre hay que manejar las crisis convulsivas, como dijimos, cuando hay más de 2 crisis, ya en 60 días uno empieza el tratamiento, no importa la causa. No es el objetivo de la charla, voy a hablar de tratamiento, sino de llegar a la aproximación diagnóstica. Pero digo, el tratamiento en este caso fue, además de manejar las crisis convulsivas, fue la colocación de un drenaje. Y en este caso de Mía, fíjense, más allá de que tiene una hidrocefalia, tiene una neoplasia, que esto es altamente compatible con un meningioma o un macroadenoma en la zona celar. Ahí se los muestro, tanto en el corte sagital como en el corte coronal. Entonces digo, es fundamental poder determinar la lesión estructural. Yo sé que a veces es difícil, dependiendo de la zona o las provincias donde estemos, tener acceso a veces a métodos complementarios de alta complejidad, como puede ser la resonancia o la tomografía. Lo que siempre digo cuando me ha tocado dar alguna charla en otra provincia es que a veces lo que tenemos que tratar de hacer es buscar algún convenio con algún centro médico, y si tenemos el acceso a una resonancia, claramente elegimos la resonancia para este tipo de lesiones, y si no, con una tomografía, como les decía, nos ayuda y podemos aproximarnos en forma bastante a ver si, o descartar lesiones estructurales. Porque claramente no solo que podemos darle nombre a pedido a esa crisis, ¿por qué está? Es una crisis epiléptica estructural y básicamente nos ayuda mucho al tratamiento. Bueno, otros cuadros básicamente de lesiones estructurales. ¿Qué pasa con ellos? Como les decía, básicamente el consenso internacional de expertos desarrolló todo esto de los niveles de confianza 1, 2 y 3, pero está basado específicamente en el perro. El año pasado en Mendoza tuvimos la suerte de organizar y ser parte del congreso más importante que tiene Latinoamérica, que es NeuroLatinVet, y tener dentro de los disertantes, tener a uno de los expertos de este consenso, que es el doctor Samuel Platt, donde justamente se le cuestionó, se le preguntó en realidad qué pasaba con el protocolo de confianza a nivel de los felinos, ya que los felinos tienen una presentación distinta normalmente a lo que uno considera. Ya es bastante trillada, pero muy importante saber que el gato no es un perro chico. Entonces, justamente el doctor Platt nos comentó que estaban trabajando, que calculaba que para este año, fines de este año, salía el protocolo de los felinos. Si bien en términos generales, conociendo algunas particularidades, nosotros podemos basarnos, como hacíamos antiguamente con la Liga Internacional de Epilepsia en Humanos, podemos manejarnos con los felinos. Pero es importante tener en cuenta algunas cositas. Más del 50% de los gatos van a presentar crisis focales límbicas, que son movimientos orofaciales, que a diferencia del perro, tienen crisis tónica clónica. Ese porcentaje del 50% en nuestros pacientes son tónica clónica, en los felinos las crisis focales son límbicas, son movimientos orofaciales o movimientos de básicamente de un miembro, ¿sí? O también vamos a ver crisis conductuales en los gatos bastante frecuentes.
Entonces son esas las pequeñas características a tener en cuenta. La otra crisis que está muy estudiada es la crisis generalizada inducida por estimulación vestibular, que se va a caracterizar por balanceo de un lado a otro, como si estuviera borracho. Eso también son tipos de crisis. Ahora bien, en términos general, una crisis convulsiva normalmente dura aproximadamente entre 52 segundos a 59 segundos, ¿sí? Aproximadamente, ese es el tiempo promedio, 60 segundos, ¿sí? Entonces, aquella crisis que dure más de ese tiempo, uno puede pensar que está enfrentándose a otro tipo de alteración del movimiento que no sea una crisis epiléptica. En cuanto al gato, básicamente, en cuanto a las etiologías, más allá de que siempre utilizamos el vitamín D, que claramente tiene un problema del desarrollo, claramente hay hidrocefalia, claramente hay alteraciones del sistema ventricular, alteraciones degenerativas y etcétera. Lo más importante, una de las causas que no podemos olvidar dentro del grupo de causas más importantes son las infecciosas. Y sabemos claramente que una de las más importantes es la peritonitis, pero tanto como el SIDA y la leucemia también pueden generarnos alteraciones a nivel del sistema nervioso central y generarnos crisis. Por lo tanto, más allá del nivel de confianza 1, 2 y 3, hay que agregar en estos pacientes la posibilidad de los test de IBILEF, que son los que podemos realmente confiar. Ustedes saben que el PIF no tiene un test específico, por lo tanto es clínico, al menos que haya alteraciones ya de la peritonitis en el gato de los granulomas, pero si no, con los análisis y la alteración de las proteínas albúminas podemos aproximar el diagnóstico, ¿sí? O la citología específica de algún granuloma. Bien, entonces teniendo en claro estas alteraciones y estas pequeñas diferencias, hay otras causas estructurales en los gatos que también son importantes a tener en cuenta. Entonces, como les decía, como en este caso, este es un tipo de crisis focal. Fíjense los movimientos que va a tener de la cabecita. Ahí está. Ahí tiene otra. Ahí tengo otra. Bueno, crisis motoras. O podemos tener este tipo, que claramente puede ser una crisis convulsiva tónica clónica. Ahora fíjense un detalle que se los voy a dejar correr para que lo vean. Este paciente, van a ver claramente, no tiene alteración de la conciencia. Fíjense. En general, esto no correspondería a una crisis convulsiva tónica clónica, ¿sí? Porque las crisis tónicas clónicas, las crisis convulsivas o las crisis epilépticas, no podemos alterar la crisis a través de movimiento o cuando los llamamos. Eso pasa en otras alteraciones, en otros trastornos del movimiento. Esto nos sirve para diferenciar, por eso digo que es muy importante filmar, que los propietarios filmen, porque probablemente, de hecho, este gato fue derivado por una crisis convulsiva. En realidad este gato lo que tiene, o lo que tenía, es una hiperestesia felina. Otra de las causas no encefálicas que tenemos que determinar y diferenciar entre una crisis convulsiva. Ahora bien, y ya creo que como estamos más o menos bien en el tiempo, pero quiero comentarles algunos casos que a veces son difíciles de poder determinar. Fíjense este paciente. Parece que se estuviera rascando. Bueno, ese paciente es un paciente que en realidad tiene una meningoencefalitis con crisis convulsivas tónicas clónicas. Pero fíjense que ese paciente, les comento que ese paciente fue derivado
antes de que llegara a la clínica, lo trataron por atopía, claramente daba la sensación de que el animal se está rascando y en realidad no se logra tocar ni rascar, ¿sí? Y esta es la misma paciente que se la quería mostrar en otro tipo de alteraciones. Esos movimientos son bastante frecuentes de las crisis convulsivas, también de los felinos. Es el mismo paciente que vimos anteriormente, pero ese tipo de crisis también es frecuente en los felinos y son crisis epilépticas. Entonces, claramente a tener en cuenta que más allá de todos los niveles de confianza, no todo movimiento que tengamos, no toda crisis convulsiva son crisis epilépticas, porque tenemos un gran grupo de patologías muy estudiadas en los últimos 5 años, que cada vez sabemos más, nos falta saber mucho, que son las disquinesias, cinéticas, asinéticas, es decir, los trastornos del movimiento, algunos relacionados con el inicio del movimiento, otros relacionados en el sueño o en procesos de no movimiento, que pueden ser de origen central, que pueden ser de origen periférico, que pueden ser problemas de canulopatías, pero que tienen alteraciones de movimiento que muchas veces, si no hacemos estos niveles de confianza, podemos ingresar en una equivocación de pensar que son crisis epilépticas y en realidad son trastornos del movimiento o disquinesias. Entonces es importante y creo fundamental que podamos llegar a un buen diagnóstico de qué tipo de crisis estamos hablando, cuál es la etiología, y para eso poder tratar mejor a nuestro paciente. Porque saber cuál es la causa nos permite elegir el mejor tratamiento y no, como en esta imagen, dar un montón de medicamentos que a veces no es necesario o no estamos trabajando sobre la causa básica y primaria de la lesión. Bueno, muchas gracias. Creo estar en el tiempo. He tratado de hacerlo lo más concreto y breve y mostrando un poquito las distintas posibles causas y cuáles son los niveles de confianza para tratar de llegar a un diagnóstico de aproximación de un paciente epiléptico. Quedo abierto a preguntas si las hay o dudas que hayan quedado. Buenísimo, Andrés, muchísimas gracias. La verdad que muy claro, así que excelente, muy útil la charla. Bueno, doy lugar a que el que quiera ir haciendo preguntas o las manda escritas ahí por el chat y yo te las voy leyendo, o directamente que cada uno que tenga alguna duda abra su micrófono, haga la pregunta y como quieran manejarlo, no hay ningún trabajamos problema. en vivo directamente para que sea más fluido. No, en el chat no hay ninguna pregunta por ahora. A ver ahora. Hay una pregunta acá de ¿cuáles eran las causas genéticas? Las causas genéticas, no es que sean causas. Las causas genéticas son alteraciones en los cromosomas, tanto en el logoto romagnolo como en el pastor belga, ¿sí? Se cree que hay muchas más alteraciones con el conocimiento del genoma del perro, se empezaron a poder investigar. Y esto tiene una relación muy particular porque tiene que ver con la epilepsia idiopática infantil, ¿sí? En humanos. Entonces esto tiene una alteración genética. Lo que pasa es que en humanos desaparece por la edad, ¿sí? Los niñitos nacen con esta alteración, generalmente entre los 10 y 12 años desaparece. Pero las causas son alteraciones a nivel de los cromosomas, ¿sí? Y las dos razas, hasta el momento, son el logoto romagnolo, que acá en la Argentina hay muy poquitos, en Buenos Aires hay algunos, y el pastor belga, que sí hay más frecuente en casi todos lados de las provincias argentinas. Perfecto. Después tenemos otra pregunta acá de Paula Andrea Mercado, que dice, doctor, en esos casos, ¿qué pudiéramos hacer o recomendar a los dueños para que puedan actuar en el momento de alguna convulsión? La doctora se refiere en el caso de la crisis convulsiva. Sí, calculo que sí. Estamos en
El proceso o sea, del ictus en sí. Bueno, a ver, hay un montón de tratamientos de los cuales se han desarrollado, inclusive hoy se sabe que la utilización del diazepam, que es de benzodiazepina, básicamente el diazepam es una de las drogas que más se utiliza. En términos generales, cuando podemos utilizar diazepam intrarrectal, intranasal, intravenoso, obviamente el propietario no le podemos pedir que coloque intravenoso, pero intrarrectal o intranasal son las formas más fáciles de que el propietario puede aplicar el diazepam. El diazepam se utiliza más o menos, más o menos digo porque la dosis está indicada entre 0,5 a 1 miligramos kilo, ¿sí? Yo utilizo la dosis de 1 miligramos kilo. Lo mismo hay que tener en cuenta que una crisis convulsiva, como le dije, dura más o menos entre 52 a 60 segundos. Normalmente eso no va a producir ningún tipo de lesión. Fundamentalmente, creo que lo más importante es explicarle al propietario que las crisis se van a dar, que lo que tienen que hacer es quedarse tranquilo, no alterar más al paciente, sostenerle la cabeza para que no se golpee. Como son tan cortas, lo que pasa es que el propietario claramente cree que son mucho más largas, porque la situación es angustiante, claramente. En principio yo no indico la medicación en una crisis convulsiva. Ya los propietarios que están un poquito más entrenados, por ahí la utilización del diazepam es cuando ya pueden controlar y ya tienen ese ejercicio de poder controlar la crisis, y por lo tanto ya si supera o el minuto sí, la utilización de diazepam o benzodiazepina, midazolam también, pero la utilización del diazepam es más efectiva en ese momento, tanto intrarrectal como intranasal. Perfecto. Bueno, tengo otra pregunta acá de Matías, que dice: Andrés, cuando haces los 3 niveles de confianza y no encontrás ninguna causa, ¿ahí decís que es genética o también puede considerar en ese caso que se trate de una disquinesia? No, ni una cosa ni la otra. A ver, cuando hago los 3 niveles de confianza y no encuentro nada, lo que podemos decir, si no hay nada, me refiero a ninguna lesión estructural, que la lesión, o sea, la resonancia de la tomografía de audio normal, que tanto la analítica es normal, líquido cefalorraquídeo es normal. Lo que puedo decir es que es criptogénica o idiopática, ¿sí? Excepto que altamente sospechado genético en el caso de que haya un historial familiar, de más de 2 o 3 generaciones, donde uno pueda saber que el abuelo, el bisabuelo y el paciente tienen crisis convulsiva. En ese caso uno sospecha de una causa genética, pero no de una disquinesia. Para a ver si aclaramos este concepto, básicamente la disquinesia y los trastornos del movimiento cinéticos, es decir, en el movimiento, como serían la causa de crisis convulsiva tónica clónica, la diferencia es lo que yo le decía, las crisis duran más o menos 1 minuto, vamos a poner un promedio de 1 minuto. Las disquinesias, los trastornos del movimiento, suelen durar mucho más tiempo. Por otro lado, uno no puede alterar el curso de una crisis convulsiva. Sí, en una disquinesia uno puede alterar el curso de esa crisis en ese momento. Llamándolo, tocándolo, deja de hacerlo. Y vuelven a lo que estaba haciendo el paciente. Jugar, comer o lo que estaba haciendo. Entonces creo que es una de las diferencias más importantes, por eso es muy importante las afirmaciones que decía el propietario, utilizando hoy en día la tecnología, que nos filmen e inclusive indicarles nosotros si durante la crisis ellos la llamen o le ofrezcan comida para ver cuál es la actitud del paciente. La diferencia entre una disquinesia, en términos generales, y a grosso modo, de diferenciar es el tiempo y la alteración de la crisis, si la podemos interrumpir o no. Perfecto, creo que quedó bastante claro. Tengo a Gonzalo Paul con el micrófono abierto, no sé si querés hacer alguna pregunta. Sí, Andresito, ¿me escuchás? Y Gonzalito, ¿cómo te va? Hola, hermano. Decime, en los estados convulsivos, Andresito, donde hay un componente claramente del lóbulo occipital y producen anopsias, ¿cuáles Sí. son las más frecuentes cuando no tenés alteraciones motoras, cuando los reflejos fotomotores son normales? Que tengo varios pacientes.
Sí, lo que pasa es que ahí, por eso te digo, ahí para lograr que, es claro lo que decís, porque es una forma de identificar muchas veces, eh, digamos, la neurolocalización. Por eso es importante poder determinar cuál es el tipo de crisis, porque eso también nos ayuda a saber dónde puede estar la lesión. Ahí lo primero que hay que diferenciar es si no está, eh, hay un transcurso de alguna inflamatoria, porque muchas veces las meningoencefalitis son causantes de este tipo de lesiones, porque es la zona de que se acentúa la lesión, ¿sí? Entonces ahí hay que tratar de, por eso los niveles de confianza, y el nivel de confianza 2 nos ayudaría a identificar si realmente no hay una lesión estructural, ¿está? Ajá, gracias, gordo. Tengo otra pregunta, Andrés, acá, de Belén. Dice, ¿el uso de aceite de cannabis lo recomendás? Bien, no. No lo recomiendo, pero básicamente no porque no crea que tenga algún efecto positivo, sino porque hasta ahora no hay ningún estudio fehacientemente con un N representativo que nos pueda decir cuál es la dosis fundamentalmente. Ha salido hace poquito, el año pasado, salió un solo estudio con un N bastante chico. Soy amigo de, creo que uno de los colegas en Latinoamérica que más sabe de cannabis y que más ha trabajado, el doctor Cifuentes, de Colombia, pero todavía ni siquiera él publica porque y tiene un N alto, pero porque todavía no está en proceso de estudio, ¿sí? Les cuento que en humanos pasa exactamente lo mismo. Yo tengo la posibilidad ya hace varios años de participar en el equipo de neurocirugía del Hospital Noti, quien no lo conoce, el hospital de referencia de Cuyo, con un equipo de trabajo realmente muy capaz, los doctores. Y en medicina humana tampoco hay un uso concreto de dosis, ¿sí? En veterinaria tampoco. Y en Argentina tenemos un problema más, que es la trazabilidad de ese producto. Entonces, la cantidad, la alteración, las distintas variedades, no nos permite todavía poder utilizarlo como alternativa. Si bien, lo sé, y a mí me llegan muchos pacientes con cannabis, y de hecho me han llegado con intoxicación con cannabis, o por lo menos con efectos colaterales. La verdad que no, ni siquiera la Asociación Argentina ni latinoamericana hoy nos da para poder hablar de cannabis como la utilización. Por supuesto, cada uno puede utilizarlo y está bien, pero digo, desde el punto de vista científico, no tenemos base como para poder utilizarlo. Claramente, cuando salgan estos estudios y lo avalen, seguramente será una herramienta más para el tratamiento de la epilepsia. Tengo las últimas dos preguntas, Andrés, no te molestamos más. Tengo una pregunta de Juan. Dice, ¿podrías comentar sobre el caso de hiperestesia felina? ¿Cómo se hizo el diagnóstico diferencial? Bueno, sí. Básicamente, primero porque los tiempos de las crisis convulsivas o aparente crisis convulsiva no eran compatibles con crisis convulsiva, sino con trastorno del movimiento. Duraban mucho tiempo. Inclusive, no solo la frecuencia, sino la cantidad de alteraciones por día eran muchas, 10, 12 por día. No hay alteración de la conciencia cuando le daban las crisis convulsivas, se le hizo toda la analítica correspondiente, se descartó todo lo que era infeccioso, se le hizo tomografía, entonces no coincidía nada para pensar en un problema. Ya desde la clínica pensé en un paciente que tenía otra patología más que... Con nosotros en la clínica hacemos especialidades, entonces trabaja la doctora Monjor, que hace la parte de medicina felina. En realidad, en principio se la derivan a ella y ahí yo la veo en conjunto, posterior, porque claramente no era un problema neurológico en sí desde el punto de vista de la crisis epiléptica. Y básicamente se hizo todo ese tratamiento de descarte y cuando llegamos a la conclusión que estábamos frente a un paciente con hiperestesia. Claramente nosotros tenemos el tomógrafo acá, tenemos la accesibilidad y la rapidez de poder hacer los niveles de confianza en general hacerlo bastante rápido.
entonces fue mucho más sencillo llegar al diagnóstico y al tratamiento. De hecho, ustedes saben que la hiperestesia no hay un tratamiento específico, hay 200 tipos de tratamiento, y una paciente que en la actualidad, después de la castración, que se dice que uno de los elementos disparadores de estos trastornos puede ser hormonal. De hecho, esta es una paciente que en la actualidad, ya lleva, creo que más de 6 meses, no recuerdo bien, pero está castrada y jamás tuvo una nueva crisis. Excelente, buenísimo. Después tenemos otra pregunta de Edwin. Dice, ¿el estrés podría ser una causa de epilepsia en perros? Como por ejemplo en estos tiempos que estamos encerrados. Saludos desde México. Saludos, doctor. En principio son elementos disparadores. Hay elementos disparadores y los perros epilépticos, ya sea sobre todo los idiopáticos, digamos, y el propietario sabe que hay elementos que son elementos disparadores para que se produzca una crisis epiléptica. Claramente el estrés, claramente los ruidos, claramente hay distintos elementos sonoros o fotosensibles. En el gato, por ejemplo, la iluminación pupilar constante puede ser fotosensible. De hecho, es una forma de provocar, cuando uno hace una electroencefalografía, estimulación fotopupilar genera la crisis convulsiva. Eso nos permite tener electrográficos en el electroencefalograma y poder determinar el lugar del foco. Pero sí, hay un montón de elementos disparadores que pueden ser la primera causa del prodromo, que se llama, es decir, la fase inicial, antes de que se produzca el ictus, de generar justamente la crisis epiléptica. Por eso es importante que el propietario conozca cuáles son, porque muchas veces se pueden evitar, y cuando uno conoce ya, el propietario conoce al perro, sabe que le va a dar ese proceso preictal, hay alteraciones conductuales que el propietario lo conoce y puede evitarlo. Bueno, creo que no tenemos ninguna otra pregunta. Tremendamente generoso, Andrés, muchísimas gracias. En nombre de todo el colegio, seguramente comprometerte para alguna otra charlita más, por lo menos en este tiempo de cuarentena, y la idea es seguir con este ciclo de charlas durante todo el año, sea como sea la cuarentena. Así que desde ya muchísimas gracias y bueno, te mando un abrazo. No, gracias a ustedes, gracias a todos los colegas, espero haber sido claro. Ahí está mi mail, cualquier duda que se les genere y que pueda contestarla sin ningún tipo de problema, la contesto. Así que bueno, nada, nuevamente agradecerle al Colegio de San Juan, a vos y a Leticia, y sí, sin ningún problema, cuando quieran organizamos el tema que sea de interés. Así que bueno, nada, muy agradecido y espero haber ayudado a entender y haber sido claro en el tema. Dale, te agradezco y te mando otro abrazo. Nos vemos. Abrazo grande. Chao, chao.